tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Quisiera empezar el día de hoy compartiendo un fragmento parafraseado de una carta que el autor Ta-Nehisi Coates, un escritor afroamericano, le dedica a su hijo de 15 años. He visto el sueño toda mi vida, se refiere al sueño americano. Son casas perfectas con bonitos jardines, son los asados al aire libre, las casas en los árboles y los clubes de scouts. Pero esto nunca ha sido una opción, porque ese sueño descansa sobre nuestras espaldas. Su lecho está construido de nuestros cuerpos. Y sabiendo esto, me entristecí de todas esas familias. Me entristeció mi país, pero sobre todo, en ese momento, me entristeciste tú. Se refiere a que la fantasía de buena vida que Estados Unidos promete no es para todas las personas, es para las personas blancas. Y de hecho se forjó con esclavitud y con saqueo de la gente negra. Lo pongo ahora sobre la mesa porque en general el privilegio, o lo que llamamos privilegio y que muchas y muchos vivimos, sobrevive porque excluye y también oprime a alguien más. Este programa no se trata de exhibir personas, sino problemas estructurales. Se trata de que reconozcamos y cambiemos nuestras propias violencias para que nadie no quepa en la sociedad que estamos soñando. Todas y todos tenemos mucho que aprender y por ello hoy tenemos un panel de personas expertas en combatir especialmente nuestro hashtag de hoy, que es racismo y clasismo. Agradezco muchísimo que estén con nosotras y con nosotros. Para empezar, Nadia Sanders, quien es una reconocida periodista de este país y una amiga también. Bienvenida, Nadia. Luisa, un gusto saludarte. Muchas gracias. La idea de este programa es que nos puedan seguir, digamos, la conversación en redes. ¿Qué arrobas nos regalas? ¿Estás en Twitter, Instagram, no sé si TikTok? Poca gente, pero a veces pasa. Estoy en TikTok, bueno, tengo videos bailando, sí, lamento decepcionarlos. En Twitter es mi red social más activa, es @SandersMX, ahí podemos seguir la conversación y mi Instagram es totalmente privado. Perfecto. También está con nosotras y nosotros Tenoch Huerta, quien es actor e impulsor de @poderprieto_mx. Ya di yo una red, pero ¿cuáles más quieres compartir, Tenoch? Bienvenido. Tenoch Huerta en Twitter, @Tenoch Huerta con la doble H en medio, y también en Instagram, @Tenoch Huerta. Hoy es un panel en el que se nota bastante nuestra edad porque no hay redes sociales más modernas. O no sé si tú vas a ser la excepción. José Antonio Aguilar, director de Racismo MX, bienvenido. ¿Qué arrobas nos regalas? Gracias, Luisa, por la invitación. Bueno, de Racismo MX en Twitter, @racismo_mx, y en Instagram, Racismo MX, y mi personal es Aguilar Pepe. Pero cabe destacar que Poder Prieto sí tiene TikTok, entonces pueden seguirlo ahí en Poder Prieto MX. Muy bien, gracias por bajarle la edad un poquito a esta combinación. Quisiera que empecemos con un tuit que de hecho vi que tuvo interacción contigo, Pepe, y es de @laoctavadigital. Fue una conversación entre Hernán Gómez y Cayo de Hacha. Y el tuit dice lo siguiente, está citando textualmente lo que dice el conductor Cayo de Hacha. Es surreal y ridículo que una persona blanca me llame racista por burlarme de mi propio color de piel. Yo soy negro, yo soy indio, si me quiero burlar de mi experiencia de vida, puedo hacerlo. En esta conversación, Hernán Gómez le contesta que no es verdad, que el racismo viene desde muchos lugares. Y entonces Cayo de Hacha le dice, tú, güero, no me puedes decir de dónde viene el racismo. Y entonces yo, escuchando la conversación, tuve muchas dudas. Tú eres una persona experta que ha estudiado mucho y además tienes una pedagogía maravillosa. Explícanos qué es el racismo, digamos, desde dónde viene, todas y todos podemos serlo, si es únicamente un tema de, digamos, opresión y poder. ¿Cómo definirías el racismo y cómo lo ves en nuestra sociedad? Gracias, Luisa. Pues sí, el racismo es un sistema de opresión histórico que está incrustado en las instituciones sociales, en la familia, en la escuela, en el gobierno, y que se basa en la idea de que hay poblaciones que son mejores o más bellas o más inteligentes que otras, ¿no? Por la historia de nuestro país en específico, pues esas poblaciones a las que tradicionalmente se asocia el éxito, la belleza y la felicidad son poblaciones blancas o de orígenes europeos, mientras que las poblaciones a las que se les ha despojado de estas oportunidades o ideas, pues son poblaciones normalmente morenas, indígenas o afrodescendientes. Entonces es bien importante entender que el racismo no es solo un acto de discriminación aislado, sino que es todo un sistema con ideas, prejuicios, pero sobre todo un desbalance histórico de poder. Y puede ser que una persona que, digamos, sea discriminada y contra quien haya racismo, también ejerza racismo contra personas, digamos, de un tono de piel también oscuro o moreno.
Totalmente, porque los sistemas de opresión como el racismo, el patriarcado, la homofobia o la transfobia tienen algo muy particular, que es que se pueden interiorizar e internalizar aún en las personas que sufrimos la opresión. Entonces, por eso hay racismo internalizado. Y en este tuit que citas de Cayo de Hacha se puede ver, ¿no? Mucho este racismo internalizado. Y él, en su caso, establece que al ser él una persona prieta, entonces tiene licencia para ser racista con otras personas prietas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el error. Y aparte, algo interesante, él, digamos, acude a esta imagen de tú me estás whitesplaineando, Hernán, ¿no? Porque tú eres blanco, entonces tú no me puedes a mí decir qué hacer, ¿no? Que eso es algo muy común en el sistema racista, ¿no? Las personas blancas pueden caer en el whitesplaineo, ¿no? O la explicación blanca, pero eso no es justificación para que Cayo de Hacha replique discursos racistas a pesar de que él sea racializado. Okay. Antes de ir contigo, Nadia, para meterle un poco de perspectiva de género, Tenoch, quisiera hablar de estos whitesicanismos, whitesplaineos, white saviorismo y todos los white palabras que tenemos en estos momentos. Porque sí es muy complicado, ¿no? Efectivamente, digamos que todas las personas o muchas de nosotras quisiéramos participar en muchas luchas, pero está siempre este riesgo latente de sentirte protagonista o justo salvador, ¿no? En temas que más bien deberíamos acompañar. No sé, digamos, ¿qué es el whitesplaineo? ¿Qué es el white saviorismo? Porque a mí me pasa mucho de repente, ¿no? Pongo un tuit como de, oigan, sí, hay que acompañar esa cosa. Y es como, tú no, tú deja de white savior, ¿o no? O sea, como querer fingir que eres acompañante de todas las causas. Y uno dice, bueno, pues sí quisiera, ¿no? Pero tampoco quiero justo... no son temas como que hay que tocar con pinzas justo por lo complicado que puede ser. ¿Quién es un whitezican? Es decir, yo solo por asumirme whitezican... decías tú el otro día, quien se asuma prieto es prieto, pero verdaderamente hablemos un poco de todos estos términos paralelos a la discusión. Pues mira, primero nada más para redondear lo que sucedió con Hernán y con Cayo de Hacha. Hernán dijo algo muy puntual. Si él en su actuar y en su vida diaria tiende a ser white savior o no, no lo sé. No lo conozco así de íntimo. Pero lo que dijo fue muy puntual. Oye, no puedes tú proferir insultos racistas, no importa que seas racializado, ¿no? Porque el racismo internalizado, como dice Pepe, es algo que en Estados Unidos, y casi toda la teoría nos viene en inglés y de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una sociedad que lleva muchísimos años, muchísimas décadas, haciendo la reflexión acerca del racismo. En México, todavía el año pasado, es más, todavía este año, gente como Cuadri niega ser racista. Imagínate. Vamos a llegar ahí, no te preocupes. Sí. Pero todavía ahorita hay gente que niega que en México hay racismo. Entonces imagínate qué tan atrasados estamos en la discusión. Pues por eso la teoría nos viene de Estados Unidos, porque van más adelantados. Entonces, esto que sucedió con Cayo de Hacha es algo que se llama el tío Tom. El tío Tom era el negro que colaboraba con los esclavistas en las plantaciones de Estados Unidos, en las plantaciones del sur de Estados Unidos. Y este tío Tom, que es el equivalente en México, es el capataz de la hacienda porfiriana, es el mismo que viene de este pueblo o de este grupo racializado, adquiere cierto poder y oprime y jode y friega a los suyos para quedar bien con los blancos, con el amo blanco. Y entonces quedas bien con el amo blanco, con el dueño de la hacienda, y eres más hijo de tu madre que el mismo esclavista. Es lo que sucede, por eso en los restaurantes de comida rápida en Estados Unidos, generalmente los gerentes son de migrantes, en este caso, por ejemplo, mexicanos, porque estos migrantes mexicanos que adquieren la posición de tío Tom se van a volver mucho más crueles y van a ser mucho más duros con los empleados que los mismos blancos, ¿no? Entonces, si bien cada quien se puede burlar de sí mismo, y está bien, cada quien que se burle de lo que quiera, no, eso no me da derecho a hacer una burla de otras personas que están racializadas. Creo que algo mucho más valiente incluso sería burlarse del poder, no burlarse de los oprimidos. Pero bueno, en el caso del whitesplaining, yo creo que apoyar una lucha no tiene nada de malo. Lo malo es decirle a la gente cómo tienen que luchar, ¿no? Hace poco me recuerdo que en una plática una amiga mía de Poder Prieto me decía que todos los amigos de su pareja
vienen del Colegio Madrid y que ellos le estaban explicando a ella cómo teníamos que articular la lucha, cuál era la manera correcta de luchar. Todos ellos blancos, por cierto, todos ellos de la clase media y todos ellos empoderados en cada una de sus áreas, ¿no? En este caso, audiovisuales. Entonces ellos le estaban explicando a Maya cómo teníamos que articular la lucha antirracista y cómo ella, siendo mujer y siendo mujer racializada, tenía que comportarse y cómo tenía que moderar su discurso y demás, ¿no? Entonces, este tipo de explicaciones, esta manera de no, tú tienes que luchar de esa manera, ese es el whitesplaining. No que, oye, si yo estoy cometiendo, o sea, a lo mejor yo moreno, estoy haciendo un acto racista o estoy haciendo algo que está fuera de lugar o lo que sea, y llegas tú o llega Estefanía Veloz, que es muy amiga mía, o el mismo Hernán, y me dice, oye, carnal, pues yo creo que esto no está chido, pues ya, no pasa nada, me están dando su opinión. Lo que sí estaría cabrón es que llegaran y me dijeran, tú no tienes, o sea, tú tienes que articular tu lucha y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer el otro. Ese es el whitesplaining. Y el white savior es aquel, en este caso blanco, que quiere encabezar la lucha antirracista y quiere ir al frente de las marchas y quiere ser la persona que mejor articula el discurso y quiere estar ahí. Un ejemplo de ello no es que tú pongas un tweet y que digas, oigan, ¿saben qué? No se pasen de lanza, vamos a apoyar, lo que sea. Eso está bien. La onda sería que tú dijeras, ¿cómo sufro cuando vi eso? Me dolió tanto, me rompió el corazón. Pobrecitos esos prietos, porque yo lo sufrí cuando fui a Estados Unidos, a mí me trataron feo cuando pedí mi hamburguesa. Entonces tú te vuelves el centro del debate. Tú te vuelves incluso el centro de la opresión. Sí. Y eso sucede mucho cuando yo he hecho muchas declaraciones o incluso voy a entrevistas, a pláticas en escuelas o incluso en Twitter. Cuando haces una declaración puntual y dices, la élite cultural de México pertenece a estos colegios y son élite, tan y se acabó, son élite. Ya. Sí. Y entonces empiezan a decir, es que me estás oprimiendo, es que me estás diciendo, es que nosotros que los apoyamos, o sea, hasta eso quieren. Hasta quieren ser los protagonistas de la opresión. O sea, quieren estar en todo. Como me decía una amiga, como obviamente perfil de actor, entonces una amiga mía se burlaba mucho de mí, me decía, es que vas a una boda, quieres ser la novia, vas a un entierro y quieres ser el muerto. Quieres estar en todo, cabrón. Y ese es el problema, perdón, del white savior. El white savior quiere estar en todo. Quiere ser el héroe salvador, quiere decirte cómo articular la lucha, quiere él estar al frente de la marcha, también quiere ser él aquel que puso la primera piedra y que liberó a los esclavos. A ver, déjame. El white savior también es el que se pone en el centro del debate diciendo, es que yo fui a Oaxaca y vi a la gente indígena y sufrí tanto y me dolió tanto. Un ejemplo clarísimo es la banda que cuando se quemó la catedral de Notre Dame en París, publicaban fotos de yo estuve ahí hace 30 años, pude haber sido yo. No, mamón, estuviste hace 30 años, güey. O sea, y los vikingos estuvieron antes, güey. O sea, no mamen, no quieras estar en el centro de todo. ¿Me explico? Déjame pausarte un segundito. Ese es el white savior. Bueno, primero te voy a mandar la multa de la Segov y después es importante esto que dices como de ciertas élites. Digo, a mí, yo crecí en el Colegio Madrid, la verdad es que asumo absolutamente toda nuestra nefastez, porque además es una secta bastante nefasta, pero creo que a veces también es como un pensamiento de grupo bien peligroso. Vamos a llegar a eso porque Oxfam lo ha documentado de forma fantástica, esta pues, forma de las ciudades de acomodarse en mundos paralelos. Pero antes, quisiera hablar de esto que dices. Hubo un tuit de la maestra Gabriela Barkentin que hizo muchísimo ruido. Estaba, creo yo, con una muy buena intención, intentando defender a Citlali Hernández, la en ese entonces senadora por Morena, hoy secretaria general del partido, y escribió lo siguiente: puedo no coincidir en varias cosas, pero a mí me da mucho gusto que alguien como Citlali Hernández tenga ganas de hacer más y llegar a más. Critiquen y debatan sus ideas y planteamientos y superen prejuicios y obsesiones, neta. Entonces, era, creo yo, un intento de ser solidaria con ella, pero la forma en la que lo planteó pues la ponía en una posición como si, bueno, creo yo, muy desafortunada. Entonces, un poco quisiera redondear, Nadia, todo el siguiente bloque voy a ir contigo porque nos quedan 2 minutos, pero te noche en esto que decías, ¿no? Del white saviorismo.
¿cómo lo detectamos y combatimos? Porque no es lo que necesita en este momento la lucha contra el racismo y el clasismo. Pues nada, creo, primero todo el mundo cometemos errores y tenemos derecho a cometerlo y tenemos derecho a corregirlo. Así que la cultura de la cancelación y la cultura del señalamiento me parece nefasto. Se señalan los actos y si los actos son reiterados, pues entonces sí dices, bueno, esta persona está en el hoyo, ¿no? Sobre todo si ya lo sabe. O sea, pero los actos son los que se señalan. Exacto, o sea, los actos se señalan, pero no puedes señalar el acto sin decir quién lo hizo. O sea, yo no puedo decir, este tuit, ¿quién lo puso y por qué lo puso? No, pues lo puso su mamá. Ah, bueno, tiene otra lectura. No, ¿quién lo puso y por qué lo puso? Pues tienes que decir quién fue. Ni modo, aunque les incomode. La incomodidad no mata, el racismo sí. Eso lo deben de tener claro. Ahora, segundo, pues si lo traducimos a términos multa segov, es como decir, mira, a pesar de que estás prieto, jodido y todo bien pinche feo, estás haciendo feliz. Eso es lo que quiso decir. Tal vez no era su intención, pero así sonó. Es lo mismo a pesar de que eres morena, eres bonita. A pesar de que eres moreno, mira, sabes comer con cubiertos y sabes sentarte en una silla. Y, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Es moreno y come en la mesa. De noche. Vamos a una pausa. 0 y van 2, sí te voy a llevar la cuenta. Antes le recuerdo a nuestra audiencia que puede participar en nuestra encuesta de Twitter, que hoy es la siguiente. ¿Cuál consideras que es el principal motivo o razón por el que se discrimina en México? A, apariencia física, B, orientación sexual, C, clase social o D, otra. Abierto a comentar. Nadia, nos toca además como mujeres el tema de género. También hay un mansplaineo importante. Regresamos contigo para esto. Quédese con nosotras y nosotros en hashtag Polémica en Redes. Volvemos. Resuelve tus dudas en temas de salud. La información es nuestra mejor aliada. En esta ocasión el tema es enfermedades oculares. 12 millones de personas en México viven con alguna limitación o discapacidad visual. Es importante hacer conciencia y evitar la pérdida irreversible de la visión. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5617 24 71 87. Consulta directa, martes, 13 horas, en vivo. Canal 14, tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía y también por sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales. Le recuerdo que hoy estamos usando el hashtag racismo y clasismo y que puede comentar en @canal14mx. Nadia Sanders, vamos contigo, porque hablando de que nos digan cómo luchar, bueno, las mujeres somos expertas en eso. Entonces, el racismo y el clasismo tienen además un problema extra cuando no le ponemos perspectiva de género.
Tiene un problema extra porque además las mujeres que somos o que son particularmente racializadas, en el caso de las mujeres afrodescendientes, además traen otra carga, que es el tema de la hipersexualización. Se les cargan una serie de atributos a partir de sus rasgos físicos y sienten que, ¿no? Todas esas frases de morena de fuego, ¿no? Una negra sensual y demás, te cargan una serie de atributos y además de cosificación hacia la mujer que, que tristemente es vista, es como incluso hasta normalizada, ¿no? Y es eso, es una doble carga, yo creo que de violencia hacia nosotros, sobre todo en particular a quienes tienen la piel un poco más oscura. Pero en cuanto tú me ves y tú ves mi tipo de pelo, si soy de caderas anchas o no, o si tengo un tipo de piel más oscura, la violencia es mayor y de eso no se habla tampoco. De eso no se habla tampoco. De ahí que también pueda haber como mujeres de primera, mujeres de segunda, mujeres o la imagen de una mujer apta para ciertas cosas y no apta para otras cosas, ¿no? O áreas o disciplinas o áreas del conocimiento. Y en el caso de las mujeres afrodescendientes en México, las mujeres, sobre todo negras o de piel más oscura, es quienes más lo viven y aunque no lo podamos reconocer y vivir en el día a día, afortunadamente hay estudios que ya nos dicen cómo es que el color de piel, entre más claro sea tu tono de piel, más oportunidades tienes de movilidad social o de desarrollo profesional en una sociedad. Eso está medido, no por uno, por varios estudios del Colegio de México, de Coopera, son varios estudios los que han hecho esto, y las mujeres que son más morenas e incluso negras en México, es quienes más lo viven. Por eso aquí ha habido una invisibilización más hacia este grupo de la población, ¿no? Y sin embargo, son mujeres muy valientes, muy valientes, muy inteligentes y muy preparadas que han llevado la agenda nacional y que incluso personas como Julia Acevedo, por ejemplo, de Oaxaca, han tomado la estafeta de liderazgo de los pueblos negros en México y lo han vuelto un movimiento feminista de reivindicación de los pueblos negros en México y quienes llevaron y lograron la visibilización en el último censo de INEGI en el 2020. Luisa. Pues me encanta escucharte, Nadia, y ahora que mencionas esto de oportunidades o como privilegios a los que accede la gente únicamente por nacer viéndose como nació, quisiera que veamos un tuit de Oxfam México, @Oxfam México, que además toca los dos hashtags que tenemos el día de hoy, que son racismo y clasismo. Y les leo brevemente un fragmento que describe bien esto que dices, es justo uno de los estudios. Las ciudades que habitamos están fragmentadas. Existen espacios restringidos, prohibidos o carentes de significado para diversos sectores de la sociedad. No solo están separadas por barreras físicas, pues los límites entre unos y otros están apuntalados por murallas simbólicas. La coexistencia de mundos tan diferentes, desiguales y alejados unos de otros no puede entenderse sin esta dimensión simbólica que fragmenta la estructura espacial y social. De este modo, existen espacios apropiados solo por las élites, en donde la ubicación, los precios y la exclusividad conforman barreras invisibles que impiden que los mundos paralelos analizados en este trabajo se encuentren. Y básicamente es, la gente con piel blanca vive en las colonias que tienen más infraestructura, mayor cantidad de parques, ¿no? Un montón de cosas bonitas. Y entonces, desde que las niñas y los niños crecen, asumen que eso es lo que les toca, ¿no? Y además, digo, ahora cruzando datos nuevos, además son las que menos impuestos pagan. Entonces, pero bueno, el punto es que creces con toda esta infraestructura que te hace creer que te mereces un mundo bonito y digno y convives con pura gente que se ve igual que tú y que crece pensando lo mismo. En cambio, hay otras colonias donde vive gente de piel morena y donde no hay infraestructura, no hay transporte público digno, no hay suficiente alumbrado público. Y entonces, uno, es más peligroso, y dos, pues creciendo ahí crees que ese es el entorno que te toca y entonces te sientes incómodo en otro tipo de espacios. Y así es como simbólicamente se nos separa, porque eso es una separación, desde el principio de nuestras vidas. Evidentemente esto hace que la gente rica le dé trabajo a la gente rica y se relacione y todos los demás quedemos excluidos en mayor o menor proporción, ¿no? Y esto tiene que ver con dinero, pero también tiene que ver con tono de piel. ¿Por qué, Pepe?
Bueno, como diría el doctor Patricio Solís, un investigador muy prestigiado en el tema de racismo y clasismo, es una acumulación histórica de desigualdades. O sea, no estamos hablando de que hoy día las generaciones quizás racializadas, ¿no? No tengan acceso a la educación por arte de magia o porque simplemente en una generación así pasó. Llevamos siglos, ¿no? Donde de inicio, pues la colonización generó un escenario muy particular en donde las poblaciones generalmente venidas de Europa, asociadas a tonos de piel más claros, pues quedaron hasta arriba del control político y económico de nuestro país. Y esto no cambió con la independencia de México. Entonces han sido siglos en donde poblaciones indígenas, afrodescendientes, se han ido quedando en ciertas zonas de las ciudades y de las geografías, ¿no? Tenoch mismo ha hablado muchas veces del caso de Guadalajara, ¿no? El caso de la Ciudad de México es igual, ¿no? En donde estaban los lagos de agua dulce y la tierra era más fértil, justamente es el poniente, que coincide con las colonias de mayor ingreso, ¿no? Mientras que la zona oriente, donde estaban los lagos de agua salada y que la tierra era menos fértil, pues ahora está ocupada por poblaciones racializadas que normalmente están en los estratos medios y más bajos, ¿no? Entonces, digamos que, de nuevo, el resumen es que hay una acumulación histórica de desigualdades que nos ha llevado a un escenario donde hay una segregación simbólica, ¿no? Y aquí sí puedo comentar algo que complementa, creo, lo que dice Pepe es muy importante. Uno de los objetivos por los que se incluyó la pregunta de si te consideras cómo te identificas, y como afrodescendiente o de algún otro grupo étnico y demás, es justamente para tratar de identificar si había una relación entre concentración de población afrodescendiente con ciertos niveles de rezago. Porque además hemos de decir que de estos grupos que han sido racializados, la población afrodescendiente es la que incluso queda hasta, en términos ordinales, como en tercer lugar, y ese es un reclamo de los pueblos, porque se le llama hasta tercera raíz, ¿no? Incluso la reforma y la inclusión de la Constitución quedó como un tercer párrafo, un tercer apartado de reconocimiento de población afrodescendiente como parte de la identidad o de la población mexicana. Sin embargo, al analizar los datos del censo del INEGI, realmente no se alcanza a reflejar ese nivel de rezago que puede haber en la mayoría de en los municipios con mayor concentración o con mayor porcentaje de población afrodescendiente. Es decir, porque todavía falta un mayor impulso por el autorreconocimiento. Y estoy hablando incluso, no de zonas como el estado de Guerrero y Oaxaca y Veracruz, donde ha habido mayor activismo, pero estoy hablando de estados en el Caribe, en Mérida, en lo que es Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, donde también hay una importante presencia de afrodescendientes, pero no se reconocen como tales. Todavía más fuerte el tema identitario de los mayas. Entonces, mientras no haya este reconocimiento por este motivo de vergüenza, de ocultar, y lo digo y lo he dicho así hasta mi misma familia, así vean estos chinos y dicen, nosotros no somos negros, y me ven como un accidente de la genética, a pesar de que esté en nuestros ancestros, eso sigue siendo un motivo de vergüenza. Mientras siga habiendo ese motivo de ocultar las raíces negras en nuestras familias, no va a ser posible medir con mayor claridad justamente dónde están los mayores rezagos y dónde se tienen que poner los mayores esfuerzos en materia del combate al rezago social y políticas de Estado. Y destaco, el INEGI, cuando dio a conocer los resultados de la población del censo 2020, dijeron por ahí que la mayoría de la población afrodescendiente de México eran extranjeros. Porque por el grupo de edad, que el mayor importante grupo de edad, el grupo de edad más importante era entre ciertas edades, como mayores de 30 años, y que muchos eran por la migración, o sea, que grandes, y de verdad me sorprendió, lo mencionaron, voy a buscar bien el quote, pero sí es de destacar que es importante erradicar esa idea, porque justamente a partir de ahí viene el prejuicio de la otredad, de tú no eres, de tú no perteneces y de que no somos mexicanos, ¿no? Entonces es importante estar como atentos a esos términos, pues para evitarlos y para reconocer que este es un país pluriétnico.
Justo, déjame quedarme contigo porque las palabras importan, como bien dices. Así como hay esta negación a las raíces negras, pero a las propias palabras también, ¿no? De repente la gente así de, di de color, o di, ¿no? Morenita o negrita. Y aquí hemos escuchado en esta conversación prieto, racializado, negra, negro, morena, blanca, blanco. ¿Cómo es un lenguaje, no quiero decir correcto, pero como apropiado para nombrarnos a todas las personas? Bueno, escuchando a compañeras y compañeros que son de piel negra, ellos dicen, todo depende también mucho del tono en que tú te refieras a la persona. Y ellos se asumen y les dicen, a mí de cariño me dicen negra, negrita, negro y demás. Entonces, todo depende de la forma en la que tú te acerques y te dirijas. Pero creo que sí, el decir morenito, negrito, Como de si necesitara color, suavizar, pues, ¿no? son eufemismos y puede ir ahí, esos términos y esas palabras pueden ir cargadas de violencia racial, ¿sabes? Todo depende. Ay, dile ese morenito que por favor ¿no? O sea, aunque le digas morenito, claro, en inglés, en Estados Unidos, la palabra N tiene otra connotación Claro. y ahí sí es mucho más fuerte, pero en México creo que es importante decirle a las personas que son negras, decir, es negro, es negra con orgullo, como un motivo de orgullo y de respeto como cualquier otra persona. Bueno, no sé si alguien tenga algo más que aportar sobre esto, porque voy a empezar a, a hablar A ahora mí, sí. en alguna ocasión, platicando acerca de la construcción de un personaje con Gael García, me decía él, lo que ofende es que la gente utilice lo que eres para ofenderte, que utilice quién eres para hacerte daño. Eso es lo cabrón. O sea, llamar a una persona negra, no tiene nada de malo. Pero si le vas a llamar negra para humillarlo, entonces sí está cabrón. Porque hasta un buenos días, dicho con hipocresía y con dolo, ofende. Y una grosería, un chinga tu madre dicho con amor, otro para la multa de... Otra multa, un chinga, o te la cuarta. Un ta dicho con amor puede significar otras cosas. Eso no da justificación, porque tampoco van a descontextualizar lo que está diciendo, porque ahora al ratito vamos a darle diciendo de groserías a la gente por la calle, diciendo, no, pero te lo dije con amor. Tampoco. Sí. Pero efectivamente, yo creo que a las cosas se les llama por su nombre. Recuerdo que cuando salimos con Poder Prieto, por ahí famosa crítica de cine nos regañó, blanca, privilegiada, trabaja en una de las revistas que se han visto beneficiadas históricamente por el presupuesto federal y demás. Nos decía, ustedes no pueden usar prieto porque se están autorracializando, es irónico, son unos ridículos, y nos regañó, ¿no? Desde su blanquitud, desde su púlpito de blanquitud, nos regañó porque habíamos usado la palabra prieto. Y pues, para nosotros no significa nada malo. A mí, mi familia me ha dicho prieto, me ha dicho negro, negrito, también, de todas las maneras posibles me lo han dicho toda mi vida. Jamás ha habido por parte de las personas que amo una carga negativa. Ha habido otros actos racistas inconscientes de mi familia, pero ese no. Y entonces que venga esta chava que apenas nos conoce, que se dedica a otra cosa, con su blanquitud a decirnos, no pueden llamarse prietos porque yo lo digo, porque según mi expertise en luchadora por los derechos de las oprimidos, les vengo a decir que prieto no se vale. Y eso, pues te puedes callar la boca también y no decir nada, ¿no? O sea, y vete para atrás, ¿no? O sea, como, la neta es que también me cagan los eufemismos también, otra multa. O sea, es como algo que yo aprendí porque yo fui muy acérrimo y me resistí mucho a todo lo que tenía que ver con el feminismo. Y una muy querida amiga me metió unos zapes y me dijo, a ver, güey, cállate la boca y vete para atrás, cabrón. Ya. Ese es tu lugar, es lo que tienes que hacer. Y no vengas aquí a decirnos cómo luchar, güey. Mejor desmonta tu masculinidad tóxica, güey. Desmonta tu machismo y desmonta todo lo que haces y todos los actos que has cometido en tu vida, reconócelos y resuélvelos. Y esa es tu lucha. ¿Quieres ayudarnos? Desmonta tu machismo, ¿no? O sea, cambia, busca una nueva masculinidad. Es lo mismo con el racismo. ¿Quieren ayudarnos? No vengan a regañarnos. Mejor vengan a proponer nuevas maneras de interactuar, nuevas maneras de ejercer los privilegios.
y nuevas luchas de hacer que esos privilegios de unos cuantos se vuelvan derechos de muchos y muchos, y, bueno, de todos, todas y todes. Sí, justo no se trata de perder privilegios, sino de emparejarlos, ¿no? O sea, de que todas y todos los tengamos, pues, ¿no? Nadie... Pues eventualmente sí hay privilegios que se pierden, eso sí eso es un hecho. No vamos a mentir, no quiero mentir, sí van a perder ciertos privilegios. Pero, por sí. ejemplo, bueno, nos queda un minutito, entonces te pido ser muy concreto. Ajá. ¿Qué Sí, por privilegios ejemplo, si hay 10 lugares en una empresa y 10 son ocupados por hombres y dices, no, mitad y mitad, no van a crear 20 lugares porque no los necesitan y porque se sale del presupuesto. Seguirán siendo lugares, pero ahora 5, seguirán siendo 10, pero ahora 5 serán para mujeres y 5 para hombres. ¿Sí va a haber una pérdida de privilegios? Pues sí, porque hay 5 hombres que no van a acceder a ese lugar, porque no hay manera de crear más lugares. Entonces, sí va a haber una pérdida de privilegios, sí la va a haber. Aunque Pero más o menos, porque siguen teniendo la posibilidad, ¿no? Es decir, quizá no esos 10 no van a lugares. perder derechos. Voy a ir a una pausa. Si me permiten, regresamos justo a la resistencia a perder privilegios porque nuestra clase política y empresarial es experta. Entonces hablamos sobre esto a la vuelta. Quédese en Canal 14. Te dije que le iba a resultar delito, te lo dije. A ver si no sospechan de mí en el banco. ¿Qué van a sospechar? ¿A dónde vas tan deprisa, Tarzán? ¿Ya no le hablas a los amigos? Pero mi comandante... Primero vamos a platicar. No, mi comandante, tengo que ir a trabajar. Otros, Tarzán. Pero mi comandante, pero si yo no he hecho nada, mi comandante. No hagas bronca en la vía. Pero oiga, te estás fregando el tránsito. ¿Dónde quiere usted que salgan 600 pesos diarios para ustedes? Esa es tu bronca. Pero para un lanza como tú, un vivo para afanar carteras, 600 pesos no son nada. Cinema 14 presenta Función Estelar, Cadena Perpetua. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. El cáncer en la infancia representa la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad. Un diagnóstico oportuno aumenta su probabilidad de curación y supervivencia. Entra a www.infocancer.org.mx. 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía en Canal 14 y particularmente en esta emisión de hashtag Polémica en Redes, en la que estamos abordando el hashtag racismo y clasismo. Estábamos hablando justo de la resistencia a perder privilegios o lo que entendemos como privilegios, que es básicamente lo que nos separa de otra gente. Y quisiera que viéramos, por cuestiones de tiempo, los voy a leer seguidos, 3 ejemplos de personas privilegiadas que han dejado momentos inolvidables en las redes sociales. América Rangel, la diputada local, fue difícil escoger porque, digo, ya tiene un montón, pero prácticamente escribió particularmente: con el incremento al agua en algunas colonias queda claro que la guerra de Morena es contra la clase media, contra el que trabaja y contra todo aquel que genera, porque quieren cobrarle más cara el agua a quienes sobreusan, ¿no?, la cantidad, y eso hace que en otras colonias no haya agua. Otra es de Guadalupe Loaiza. Hoy en Reforma, 2 puntos, escribo hoy en Reforma: nuestra embajadora en Washington lleva un vestido estampado azul y blanco. Con todo respeto, no le favorecía en absoluto. Su pelo, carente de un buen corte, se veía lavado con jabón de tocador. Más que embajadora, aparece como la 3ª secretaria de la embajada. Y una más de Gustavo de Hoyos, que esta fue particularmente memorable. Muchos empresarios me han preguntado cómo hablarles a sus colaboradores acerca de la importancia de su voto en las próximas elecciones. Un buen ejemplo para codificar el mensaje nos lo da Eduardo Cacha. Ustedes saben cuál es el mejor conducto. Y cita esta muy famosa columna de Vas Carnal, ¿no?, en la que ni siquiera lo puedo parafrasear pero bueno, era como: Vas Carnal, defiende tu varo y a tu familia y no sé, ¿no? No votes por los dictadores. Entonces, es gente negándose a ver
primero, que es privilegiada y dos, sintiéndose amenazada porque va a haber derechos iguales para todas las demás personas. Y desafortunadamente es gente en poder, en situaciones de poder mediático, en situaciones de poder público. Es decir, hay toda una campaña, desde poder suave, pero también poder político y poder empresarial, que está luchando contra esta pérdida de privilegios. ¿Por qué? Pepe Aguilar, cuéntanos tú. Pues bueno, primero que nada es que ese es el típico punto, ¿no? De cuando explicamos qué es el racismo. ¿Cómo le explicas a un pez qué es el agua cuando vive inmerso en el agua, ¿no? Entonces, estos tweets que acabas de leer están inmersos de un racismo y un clasismo pues impresionante, ¿no? Porque están asumiendo, primero, por ejemplo, en el caso de Vaz Carnal, pues justamente cómo habla una persona, ¿no? O sea, yo te tengo que hablar como tú para que por fin tú me entiendas, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, cuando hablamos mucho de blanquitud, que mucha gente dice, es que tengo duda, ¿qué es eso de blanquitud? Bueno, esto es una muestra de blanquitud, ¿no? Lo de Guadalupe Loaesa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el buen gusto? ¿Qué es un buen peinado? ¿Qué es un...? Y generalmente todas estas ideas de la blanquitud están asociadas normalmente pues a una forma de ser europea, ¿no? A una forma de pensar capitalista, ¿no? Es como defiende tu salario, ¿no? Entonces, digamos, esto es como una ideología que está muy adoptada pues por las clases medias y clases altas, ¿no? Que normalmente están en el poder. El problema es que esto se va replicando y pensamos que así deberíamos pensar todas y todos, pues justamente porque como son las y los líderes sociales, pues entonces eso es lo que tenemos que aspirar. Pero justamente lo que proponemos desde la lucha antirracista es que no, esto se tiene que cuestionar porque justamente solo muy pocas personas pueden entrar en esta élite, ¿no? Que se viste bien, que habla bien, ¿no? Y que tiene las ideas políticas y económicas correctas, entre comillas. Nadia, quisiera ir contigo porque justo hablabas de la importancia de ocupar espacios y la verdad es que en, digamos, los espacios visibles, en los medios de comunicación, en la política, en las películas, bueno, ya hablaremos de eso también, el papel que juegan ciertas personas que se ven de alguna forma siempre es muy específico y el que juegan otras también siempre es muy específico, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo lo pienso, en la conducción de noticias parece así, ¿no? La misma fábrica, pues todas las personas nos vemos de forma muy similar. Y eso evidentemente es un error, pero es un sesgo como que tenemos interiorizado. Y tú hablabas justo de luchas muy importantes y particularmente de mujeres que están diciendo, oigan, es importante la representación y que veamos otro tipo de caras, ¿no? Hablando y... Y yo lo pienso... Exacto, yo lo pienso de una forma muy, muy sentida cuando he tenido la oportunidad de platicar con niños que se autorreconocen como afrodescendientes, niños negros, niñas negras, dicen, o sea, buscan ídolos, buscan imágenes, formas de representación y no encuentran esas formas de representación en ningún lado. De repente con Black Panther ya empiezan a ver esas y se sienten, ven esas formas de representación y dicen, ah, mira, un superhéroe negro y tal. Esas cosas pero son importantes sobre todo si queremos cambiar y romper con eso que comentabas hace rato muy bien y lo describías muy bien, Luisa, del lugar al que podemos aspirar en esta sociedad, del desarrollo pleno que podemos tener, sobre todo para las infancias, es muy importante verse representados. Y recuerdo muy bien un inmenso retrato que le hicieron a Michelle Obama, donde se veía esplendoroso, era un cuadro increíble, y una niña viendo el retrato, ¿no? Era realmente hace la diferencia para las infancias. Y lo que comentaba en el corte con Pepe y con Tenoch era cómo tristemente, a pesar de que la legislación ha habido intentos por incluir representación de distintos grupos que han sido históricamente racializados y excluidos de la toma de decisiones que a todos nos han afectado, pero más a las personas racializadas, a los pueblos indígenas y de otros, y digamos, no mestizos o no blancos, es... la acción afirmativa que impulsó el Instituto Nacional Electoral, que carece de toda transparencia y rendición de cuentas. Y aquí es increíble que al solicitar al Instituto, que solamente los diputados que fueron elegidos y que hoy ocupan un escaño en el Congreso de la Unión y que llegaron por considerar que son... pues de la diversidad sexual, del grupo de la diversidad sexual, o que son afrodescendientes, o que son indígenas, o que tienen alguna discapacidad visible o no visible,
dependía de ellos o dependió de ellos el hacer esto transparente y decir quiénes fueron elegidos. Pero hubo casos de apropiación y de usurpación, porque la lucha y el movimiento por la representación ha sido de quienes siguen en los movimientos y en los estados haciendo... manteniendo este tema en la agenda. Y un caso es de una legisladora del PAN, Yesenia Galarza Castro, de quien no ha sido clara, en los grupos de Guerrero, los grupos de activismo de Guerrero, nunca la han visto en la lucha, nunca la han visto exigiendo que se cuente, que sea incluida la pregunta de afrodescendientes en el censo del INEGI, nunca la vieron en todas estas reuniones, nunca la vieron en los foros, en la reforma constitucional de 2019, pero hoy la ven ocupando un lugar en el Congreso de la Unión porque hay documentos ella se asume como afrodescendiente y probablemente lo haya, pero nunca hubo una acción política, una determinación política como un tema de identidad y de reivindicación de que ella es una persona afrodescendiente y de que está luchando o de que ha hecho algo por eso. Entonces, ese oportunismo que ha habido y el cual ojalá el Instituto Nacional Electoral lo haga mejor la próxima vez o tenga tiempo de corregir y que haya total transparencia en quienes están ocupando esos lugares que se busca de representación y que no hay claridad de quienes llegaron al Congreso por esa vía, por la acción afirmativa, realmente sean de esos grupos y tengan un activismo importante. Sí, las experiencias de vida sin duda enmarcan las políticas que proponemos, ¿no? Y si no hay, pues va a ser muy difícil que se solucionen estos temas. Hablamos un poco ya, digamos, de la representación en los medios de comunicación, de la política. ¿Qué hay sobre el gremio artístico, tenochicultural? Porque, digo, hace rato nadie hablaba de algo que me parece súper importante, ¿no? La hipersexualización también de cierta gente. Es como, primero solo te ponía en roles, ¿no? Súper secundarios o como muy estereotípicos, y ahora al revés, así, sexualización absoluta. No quiero decirlo, pero probablemente te ha pasado en algunos momentos, ¿no? Siento que también te han sexualizado de alguna manera, pues sí, un poco la industria y un poco también creo que las audiencias. No, fíjate que todavía en México se cree que los morenos no somos atractivos, entonces no hay todavía esta sexualización, no de los hombres. Okay. A los hombres no nos exotizan de la misma manera que las mujeres. No, de hecho, a los hombres nos tratan de criminales, ¿no? Básicamente, recuerdo por ahí cierta conductora que ahorita está en algunos problemas legales por lavado de dinero, que decía que yo le parecía un actor atractivo, pero que era demasiado naco y chacal para ella, ¿no? Entonces, pues para mí era como, ok, no sé cómo tomarlo, ¿no? O sea, gracias. Pero bueno, entonces sí creo que las audiencias lo pueden hacer, pero eso es normal porque es cultural. O sea, en México por lo mismo. O sea, en México tenemos esto de la morena de fuego, el moreno de fuego, el moreno pero guapo y todo eso, pues es de la gente y pues las audiencias son la gente común y corriente, ¿no? Pero la industria en sí misma no ha tenido ningún cambio, no ha cambiado nada, honestamente. Si tú ves el catálogo de Netflix para este año, no vas a ver gente morena, todos van a ser personas blancas, incluso gente que pertenece a la blanquitud, y los únicos castings morenos que ves pues van a estar en posiciones que no son de poder ni de toma de decisiones, ¿no? O sea, van a ser criminales, van a ser rateros, van a ser las personas que hacen la limpieza. Ojo, no estoy diciendo que hacer la limpieza sea malo ni que sea nada, no lo estoy estigmatizando, pero dentro de la narrativa de la ficción, de esas ficciones en particular, esos personajes no tienen ninguna posición de poder e influencia. No quiere decir que en la vida real no lo tenga la gente lo tiene, pero en la ficción, en el cuento que se está contando, no pasan de ser personajes secundarios, ¿no? Entonces, ese es un problema permanente que está, ¿no? O sea, tú puedes ver ahorita que Netflix decidió hacer telenovelas y lo anunció, ¿no? Que novelas con N de no negros ni nativos, ¿no? O sea, con N de Netflix. Entonces, y eso es muy claro, porque tú ves su catálogo de telenovelas y estás viendo la blanquitud, ¿no? Al final del día. Entonces, no ha habido un cambio. Las plataformas que sí son muy progresistas y muy abiertas al cambio en sus países de origen, como Estados Unidos o algunas europeas, incluso países tan cerrados a ese tema como España, son más abiertos en sus países de origen. En México no lo son, pero nadita.
y ni siquiera te atrevas a hablar del tema porque te saca, ¿no? Otra cosa es que la élite cultural de México y la élite intelectual de México pertenece a la blanquitud. La mayoría fueron educados en los colegios de élite, se molestan cuando se los dices, se ofenden y en grupo, en manada, atacan y en manada te censuran y en manada te cuestionan y en manada te confrontan porque no les gusta ser señalados como élite, pero perdón, ir a una escuela privada te hace élite. Y si además en tu escuela privada forman a las élites intelectuales y culturales que después van a acceder a los puestos de posiciones de poder y de toma de decisiones, tanto en el gobierno como en la Secretaría de Cultura, como al frente de las instituciones culturales, como compañías de teatro, administraciones de espacios teatrales, armado y creación de festivales, de películas, o sea, acceden a películas, producen películas, perdón, eso es una élite. Y esa élite trabaja en grupo. Y ese grupo además apela a un pasado glorioso. Perdón, no lo digo como una falta de respeto, al contrario. Pero yo creo que en la década de los 30 España perdió lo mejor, sus mejores mentes y vinieron a México en la década de los 30. Pero eso fueron los abuelos. Y esos abuelos tuvieron la oportunidad de viajar y hubo un país que los acogiera. Yo sé que mi abuelo tenía que ir a cazar conejos al monte porque si no, no comía su familia. Yo tuve una novia de Veracruz, de familia negra, que si el papá no salía a pescar en la mañana, su familia no comía y ellos no pudieron subirse a un barco e irse a otro país. ¿Hace menos o más horrible la opresión de unos y otros? No. Pero apelar al sufrimiento de los abuelos para justificar el por qué estoy en la élite y no reparto el pastel, me parece tramposo. Perdón, no se puede hacer eso. Y entonces la élite cultural y la élite intelectual de México pertenece a un contado grupo de colegios. Todos estos son colegios de escuelas activas, además. A ese pequeño grupúsculo de personas de estos colegios pertenecen nuestras élites. Y esas élites no son capaces de ver más allá de sus narices. Y además, esas élites tienen el complejo de white savior. Todos ellos son white savior y todos white planksnean, ¿no? Todos ellos. Porque además es como nosotros luchamos, nosotros hicimos, fuimos guerrilleros, fuimos los que hicimos medios alternativos y nosotros hicimos el periódico y nosotros estuvimos al frente y dices, cabrón, ¿y los obreros de tu fábrica? ¿Qué, güey? ¿Esos no cuentan? Cabrón, y entonces Lucio Cabañas también fue al Colegio Madrid, ¿o qué pedo? O sea, toda nuestra historia de México fue escrita por sus descendientes. Gracias que vinieron, gracias que inyectaron aire fresco y gracias que inyectaron ideas y gracias que construyeron invención parte de México de este país. desde sus ojos, ¿no? Pero no inventaron, el país no nació en la década de los 30, perdón. Oigan, nos quedan 2 minutitos. Quisiera pedirles un último mensaje, una conclusión o algo con lo que quieran dejar a nuestra audiencia. Empezamos, si quieres, contigo, Nadia Sanders. Ay, muchas gracias. Primero, un gusto coincidir con Pepe y saludar a Tenoch y a ti, desde luego, mi querida Luisa, que pues nada, me da mucho gusto coincidir contigo de nuevo. Es importante que todos reconozcamos, es una invitación a reconocer nuestras raíces, a reconocer la pluralidad y la riqueza que hay en nuestro país, sin estigmas, sin odios y demás, y que desde nuestra trinchera, desde donde estemos cada uno de nosotros, sigamos reivindicando el orgullo de nuestra identidad y seamos un poco más conscientes cada día, en cada acto, de nuestros actos de racismo, porque lo tenemos tan internalizado, fueron más de 2 siglos de un sistema de castas. Entonces, seamos conscientes y hagamos un cambio en el día a día, y negar que somos racistas no nos ayuda en absolutamente nada, no ayuda en cambiar absolutamente nada. Entonces, los cambios están día a día y sobre todo, si no saben y todo, acérquense a los que saben, personas como Pepe, personas como Tenoch y todos los voceros y portavoces que han llevado estos movimientos, acérquense y ojalá que cada persona afrodescendiente que lleva estas raíces y este orgullo y estos rasgos, lo haga visible y lo lleve con mucho orgullo. Muchas gracias, Nadia Sanders. José Antonio Aguilar, ¿con qué nos dejas?
Muchas gracias por la invitación. Igualmente, como dice Nadia, me encantó compartir tanto con ella como con Tenoch este ratito y compartir estas ideas. Lo más importante, yo creo, y de lo que hemos platicado, es la representación, las palabras y las narrativas importan mucho, ¿no? Pero no hay que perder de vista que el racismo, al ser un sistema y estar tan metido en las estructuras de nuestra sociedad, pues tiene que ver necesariamente con el desbalance de poder. Entonces, parte de cambiar y de eliminar el racismo, pues es cambiar estas estructuras de poder y tiene que ver con generar nuevas políticas de inclusión, tiene que ver con hacer el piso un poquito más parejo, para que naturalmente todo eso vaya cambiando, ¿no? Esto no quiere decir que no nos enfoquemos en las narrativas o en justamente estos discursos de odio, no, se tienen que atacar y tenemos que enfrentarnos a ellos, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que cambiar de fondo este problema, que es el desbalance histórico de poder entre poblaciones. Muchísimas gracias, Pepe. Y para cerrar, Tenoch, un mensaje breve, por favor, de despedida. Muy breve. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por coincidir con ustedes aquí en este espacio, y nada más que señalar un sistema, señalar quiénes se benefician y quiénes son afectados por el sistema. No es malo, no es dividir al país, ni tampoco es estar repartiendo culpas, es hacerse responsable de lo que nos toca. Tal vez cuando usé la palabra que los del Madrid son fascistas es demasiado, porque los fascistas matan gente y ciertamente la gente del Madrid no mata gente, pero les incomodó mucho señalarles sus privilegios y los pongo ellos de ejemplos porque creo que son los que tuvieron la reacción más airada. Sí, y además el fascismo no se volvió asesino de la noche a la mañana, hay una construcción de violencia, por eso es importante frenarla, ¿no? Es decir, creo que es importante lo que dijiste, pues. Sí, la incomodidad no mata, el racismo sí. Si los incomoda el discurso, lo siento, los vamos a seguir incomodando. Y además si nos incomoda, revisemos. Perdón, ya nos tenemos que ir, ya me están diciendo... Sí, ellos están incómodos, a nosotros nos matan. Sí. Esa es la diferencia. La Segov te agradece también tu contribución a la economía, por ahí te mandamos la cuenta. Gracias a las y los tres, gracias también a nuestra audiencia. Les recuerdo que la pregunta que le hicimos hoy en Twitter es: ¿cuál consideras que es el principal motivo o razón por el que se discrimina en México? A, apariencia física; B, orientación sexual; C, clase social; o D, otra. Aquí aparece el resultado. Nos faltaron de abordar algunos, pero bueno, una hora no es suficiente. Ojalá tengamos una emisión 2. Vamos a tratar de comprometer a nuestra y nuestros invitados. Gracias, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes. Tú sabes cómo era papá conmigo. Yo tenía que hacer el café porque a él nada más que le gustaba como yo lo hacía. A él ningún hombre le iba a convenir. Y mulato. Cinema 14 presenta Matiné, Casa Vieja. Martes, 10 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal.